Bueno, muy bien, vamos a ver integrales. Las integrales son inversas a las derivadas, ¿sí? El proceso integral y derivar es un proceso inverso. Ahí lo vamos a verificar para que se note. Nosotros acá, la primera integral que vamos a ver es de una función potencial. Acá también hay reglas y propiedades como las derivadas. Cuando uno tiene una función potencial, dice x elevado a la n por diferencial x, este diferencial x hace mención a quién es la variable en cuestión acá, ¿sí? La variable en cuestión es la x, n es un exponente que pertenece a los reales. Entonces, cuando tenemos una función potencial, dice esto, deje la x y súmele 1 a su exponente y divida por lo que le quedó esta suma. Listo. Y más siempre una constante. Por ejemplo, tengo x a la 3, la integral va a ser x a la 4 sobre 4. Si tengo una constante por una función, acá también pasa como en las derivadas. Yo tenía una constante por una función, cuando la iba a derivar dejaba la constante como está y derivaba directamente la función. Entonces, acá ocurre igual, ¿ven? Yo tengo la constante que es 5, ¿sí? Y digo, bueno, dejo la constante como está y derivo, integro el x cubo, que me quedaría x cuarta sobre 4 y siempre más una constante. Muy bien. Ahora el profesor dijo, bueno, estudiantes, ¿me pueden hacer la integral de la raíz cúbica de x cuadrado diferencial x? Y los estudiantes miraron feo al profe y dijeron, profe, pero si no diste nada todavía con raíces. Es que no le tenía que dar nada al profe con raíces porque en realidad esta es una propiedad de los radicales. Los radicales se pueden escribir como exponentes fraccionarios, dice la regla. Entonces, si yo acá sé la forma de exponente, lo primero que hago, cambio a esto un exponente fraccionario, lo pongo x a la 2 tercios y integro desde ahí. Sumo 1, 2 tercios, acá digo, si hago, vamos a resolver esto. 2 tercios más 3 tercios, 2 tercios más 3 tercios me da 5 tercios, y como tengo que dividir por 5 tercios, eso es lo mismo que multiplicar por 3 quintos. Y ahí lo dejo finalizado eso. Muy bien. Acá también ocurre cuando nosotros teníamos una suma y derivábamos, se derivaba cada uno de los términos, una suma algebraica, pueden hacer suma o resta. Acá ocurre lo mismo, si yo tuviera la integral de x cubo más x cuadrado, integro x cubo, x cuarta sobre 4, más integro x cuadrado, que me queda x cubo sobre 3, más siempre una constante. Entonces, luego ahora vinieron y nos dieron este ejercicio, raíz de x más x cubo sobre raíz quinta de x. Nosotros ya deberíamos poder resolverlo con los conocimientos que tenemos, porque en realidad lo que hay que pensar acá es venir a los cálculos auxiliares y decir, reescribir siempre estas integrales, estos raíces como exponente fraccionario, raíz de x lo puse x a la 1 medio, x a la 3 lo dejé como está, esto era raíz quinta, es lo mismo que x a la 1 quinta. Después distribuí el denominador con x a la 1 medio, el denominador con x a la 3, bases iguales se restan los exponentes, 1 medio menos 1 quinto nos quedó 3 décimos, 3 enteros que son 15 quinto menos 1 quinto son 14 quinto, de ahí nos queda esta expresión desarmada ya, entonces venimos de ahí y decimos, la reescribimos, ponemos la integral de esto, y acá empezamos a operar. Al 3 décimos le sumamos 1, sumamos 10 décimos. 10 más 3 me da 13 décimos, dividido 13 décimos, que en la práctica directamente uno dice 13 décimos por 10 sobre 13. A 19, a 14 quintos le sumamos 5 quintos, nos da 19 quintos, por 5 sobre 19 directamente. Y ahí me quedó eso resuelto. Después nos dieron una integral acá, en donde era 2x más 1 al cuadrado, diferencial x. Acá lo primero que uno tiene que hacer es desarmar esa potencia, desarrollar ese cuadrado, ya sea aplicando la regla del cuadrado de un binomio, ¿sí? O multiplicando por sí mismo haciendo propiedad distributiva. Una vez que tengo esto, lo traslado acá y digo 4x cuadrado más 4x más 1 diferencial x. Esto es lo que tenemos que integrar. Y ahora, como las pasamos las derivadas, se deriva cada uno de estos términos, acá se integra cada uno de estos términos. Acá lo estoy poniendo como para que se note, pero en la práctica uno ya los hace directamente, ¿ves? Deja el 4,
integra el x cuadrado, que me queda x cubo sobre 3, deja el 4, integra el x, como está la 1, le suma 1, le queda 2 sobre 2. La constante siempre va multiplicada por una x, es decir, cuando uno tiene una constante sola, la integral es la constante multiplicada por x, porque si yo para allá tengo que derivar, la derivada de x por k es k, porque la derivada de x es 1, entonces me tiene que dar esto. Muy bien. Nosotros acá, por ejemplo, hicimos una prueba a ver si es lo contrario, la derivación y la integración. Teníamos x cuadrado, lo integramos como x cubo sobre 3 más c. Todas las integrales que son indefinidas siempre llevan más una constante. Entonces, si yo tomo esta es una primitiva, se dice, si yo la derivo, esto sería lo mismo que tener un tercio de x cubo, digo, dejo en un tercio como está, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, la derivada de una constante es 0, simplifico los 3, y llego a la x cuadrado. Nosotros hay una familia de integrales de x cuadrado, porque yo podría tener x cubo sobre 3 más 5, y esta, si yo la derivo, también me va a quedar x cuadrado, es como tengo esto. Por eso que esto se pone directamente una c, para no poner un número específico acá. Cuando hay situaciones problemáticas, sí se encuentra ese valor. Eso es los primeros pasos para la integral. Acá también uno va a aplicar propiedades, situaciones del álgebra. Por ejemplo, me podría aparecer esto. Me podría decir, mire, sabe que tengo la integral 2a, 2a menos 4 por 2a menos 4. Todo esto diferencial a. Bueno, yo digo, tiene 2a menos 4, 2a menos 4. Bueno, así como está, esto es un producto, no hay una regla como la regla que había en el producto de las derivadas, derivo uno por el otro, no, acá hay otras reglas. Lo que uno tiene que tratar de hacer estas expresiones, tratar de desarmarlas, de llevarla a una expresión polinómica, acá está factorizado esto. Entonces digo, vengo a cálculos auxiliares y hago 2a menos 4 por 2a menos 4 y lo multiplico esto. 2a por 2a, 4a cuadrado. Más por menos, menos. 2a por 4 es 8a, menos. 4 por 2a es 8a, y menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Esto que me da 4a cuadrado menos 16a más 16. Esto es lo que me da, entonces ahora digo, bueno, la integral se torna más simple ahora, porque ya la puedo hacer directamente. Tengo 4a cuadrado menos 16a más 16, todo esto diferencial a, y ahora esto uno lo integra directamente, ¿ves? ¿Cómo me va a quedar esta integral? Y digo, el 4 queda como está. A al cuadrado es a a la 3 sobre 3, menos el 16 queda como está. A queda a la 2 sobre 2. Y el 16 como 16a, más una constante. Eso serían los primeros pasos que tenemos que tener presente para las integrales. Bueno, muy bien, acá nos dicen, haya en cada caso una función g que verifique que su derivada es g', ¿sí? Muy bien, esa función, yo la escribo acá g' de x igual a x a la 6, como la integral y la derivada se cancelan, yo acá integré a ambos miembros, la integral con esto es como si este símbolo con esta derivada se cancelan y me queda la función g. Y a esto lo integro, digo, x a la 7 le sumo 1 y divido por 7, más una constante. Esta sería la función, ¿sí? Una función g que verifica, ¿no? Esto. Esta sería una. Como dice, haya en cada caso una, dice. Como dice una acá, bueno, como quiere una, entonces no le voy a poner nada acá. Si quiere una, le dejo una. Esa es una. ¿Cómo me puedo dar cuenta que esto está bien? Bueno, de eso me puedo dar cuenta por esto, miren. Como él quiere que verifique que esta función, su derivada es esto, entonces yo tomo esa x a la 7 sobre 7 y la derivo y voy a ver si la derivada es x a la 6. Déjole un séptimo, como vimos recién,
Derivo el x a la 7, que me quedaría 7x a la 6, y este 7 con este 7 se va, y esto me da el x a la 6 que tenía ahí, así que esto está bien. Así que en este caso se puede directamente encontrar la integral y listo. Como acá me dice una, entonces no le pongo más c porque me pide una para ser preciso nada más. Igual si le pusiera más c no pasa nada, no va a cambiar mucho eso. Recuerden que todo esto que tienen acá, uno siempre tiene que acomodar estas expresiones. Es más, yo acá lo estaba acomodando, tengo 1 sobre raíz de 2x, inclusive si separo la constante de la variable es mucho mejor todavía, es decir, hago esto. Yo digo, mire, voy a separar la constante de la variable mejor. Yo tengo, que me va a servir también acá, en 1 sobre 2 raíz de x. Si yo tengo 1 sobre la raíz de 2x, esto es raíz de 2 por raíz de x. Y este raíz de 2 lo podría dejar tal cual como está, si quiero, 1 sobre raíz de 2. Y esta raíz de x, como está en el denominador, la podría poner como x a la menos un medio. Así ya lo tengo listo. Y acá cuando digo esto, si yo tengo que integrar 1 sobre raíz de 2 por x a la menos un medio, directamente dice esto, deje la constante como está, integre la función. Al menos un medio le tengo que sumar 1, entonces le sumo 2 medios. Menos un medio más 2 medios es un medio. Dividido un medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. Y así me quedaría este ejercicio. Si este ejercicio nosotros vamos al resultado, es probable que no encontremos este resultado tal cual como está. Es más, como este x a la 1 medio es raíz de 2, entonces yo digo, mira, este raíz de 2 con este raíz de 2 se va, y 2 por 1 es 2. Entonces el resultado de esto será 2, y vamos a verificar. Bueno, acá se durmió, profe, en vez de x, en vez de un 2, era una x, así que acá lo escribimos bien, era raíz de x, 2 por raíz de x sobre raíz de 2, más una constante, si bien puso una función, está bien, una función sería esta, g de x igual a x a la 7 más c. Si yo pongo más una constante, acá hay varias funciones que cumplen con esto, podría ser más 1, más 5, más 8, más raíz de 2, pero siempre que uno integra, en las integrales indefinidas les pone más c. En estos casos, yo tengo 1 sobre x3, directamente eso es lo mismo que poner x a la menos 3, si lo integro así. Acá, ¿qué hago? Distribuyo el denominador. 3x cubo sobre x menos x a la 1 media sobre x, e integro. Esta sale rápido. De paso, vamos a ir anotando unas tablas. La integral de e a la x es e a la x. ¿Sí? Siempre. Como la derivada de e a la x es c a la x, la integral de e a la x tiene que ser e a la x. En este caso usan el mismo criterio que acá, con la diferencia que acá el 2 no está dentro de la raíz. Acá la expresión es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces yo puedo poner esto 1 medio por, y esta raíz de x la puedo subir ya como x a la menos 1 medio, la subo. ¿Sí? Cuando uno sube algo, acuérdense que la propiedad dice, si yo tengo un exponente negativo, esto se invierte la base y el exponente pasa a ser positivo. Es decir, que si yo tengo algo sobre a a la n, esto lo puedo subir como a la menos n. Esa es la situación que uno hace de potencia en estos casos. Bueno, acá como habían derivadas, nosotros acá vamos a encontrarnos con la integral del coseno y con la integral del seno. Nosotros lo que sabíamos, que si teníamos la función, si era seno, cuando la derivábamos, su derivada era coseno. Entonces la derivada del coseno es seno. La integral del coseno es seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno, ¿eh? Es decir, para acá uno deriva y para acá uno integra. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y ahora si yo tengo la derivada del coseno, nos decían que era menos seno, su derivada. Entonces, si yo tengo que integrar el seno, su derivada va a ser menos coseno, más una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Con este menos me queda más y devuelvo acá.
Eso es una manera de recordar. Si yo ya me sé que la derivada del seno es coseno y que la derivada del coseno es menos seno, la integral las puedo deducir porque son operaciones inversas. Son situaciones contrarias, ¿ves? Entonces ahí, si a mí me aparece una integral como la que tenemos en esta h, ¿ves? Ahí yo digo, tengo g' de x es coseno de x menos seno de x más x. Esto directamente para encontrar g hay que integrar esto. Así que hacemos coseno de x menos seno de x más x. Bueno, la integral del coseno es seno. Entonces acá ponemos seno de x. Menos, la integral del seno es coseno. Más, la integral de x es x a la 2 sobre 2 más una constante, y ahí me queda eso resuelto. Muy bien, con esa información el punto 1 lo pueden hacer tranquilamente. Ahora, acá en el punto 2, esto sigue siendo todo lo mismo, pero hay otra situación que nos está pidiendo. Acá ahora la vamos a... Miren, en este punto, acá nos están dando a nosotros, nos dicen, verifica que si f mayúscula es o no una primitiva de esta f minúscula. Cuando uno tiene una función f de x, diferencial x, y la integra, a esa integral se le llama f mayúscula. ¿Sí? Para que vayan notando esas cosas. La integral es, ¿sí? Si yo derivo esa integral me tiene que dar esto. Entonces, ustedes acá tienen dos maneras de hacer esto. Ustedes pueden tomar el punto A y decir, che, si a esta función mayúscula, x cubo sobre 12, más x menos 1, yo la derivo, me debería dar esta. Probemos, mira. Dejamos la constante, el 1 sobre 12, bajamos el 3, le restamos 1. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Esto que me quedó, 3 sobre 12 es un cuarto, ¿sí? Es un cuarto de x cuadrado más 1. Esto me quedó. ¿Esto es esto? Sí, entonces esto está bien. Eso es lo que hay que hacer. Yo puedo hacerla de las dos maneras. Podría tomar esto, de acá para allá, derivo. De acá para acá, debería integrar. Eso es lo que tengo que hacer para verificar estas cosas. Siempre es más simple derivar que integrar. Por ejemplo, miren esto. Si yo tengo una función f de x, que es logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de e, ¿sí? Y a mí me piden que esto lo derive, ¿sí? Me dicen, mire, ¿podrá derivar esto? Bueno, hagamos de cuenta que esto nosotros lo vamos a derivar. ¿Cómo quedaría la derivada del logaritmo natural de 6? Y bueno, acá para mí hay un error de tipeo. Esto habrá querido poner el profe un logaritmo de x acá, porque en realidad si esto está así como está, yo digo logaritmo de una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de una constante es 0, es decir, todo esto es 0. Ahora, si esto hubiese sido logaritmo natural de x menos logaritmo natural de e, y yo esto lo tengo que derivar, la derivada de esto hubiese sido 1 sobre x menos 0, porque acá no hay ninguna incógnita, es decir, la incógnita es la x. Esto es una constante. Entonces, esto sería 1 sobre x, la derivada. Si fuera así como está acá, todo esto daría 0, y no se corresponde con esta acá, ¿ves? No estaría bien eso. A ver. No había dicho nada de eso, pero voy a aclarar esto. Bueno, acá simplemente hay que ir, se puede ir derivando las que están de este bloque, las que están con F mayúscula,
Y si les da lo mismo que acá, ustedes van a ir poniendo sí o no, ¿sí? Y teniendo en cuenta eso. Para allá van derivando. Y para acá integrarían como un trabajo de práctica. Estaría bueno tomar esto y decir, a ver, esta que me dio sí, si la integro me dará esto, lo voy probando. Acá quería hacer una acotación porque cuando uno dice f de t, la incógnita es t. Y cualquier otra letra es constante. Entonces, cuando yo derivo, esto me quedaría 0 y ahí sí derivo en función de t. O si digo f de x, cualquier otra letra es constante. Por eso que esto, uno deriva e a la 5x por la derivada de 5x que es 5 y esto es 0, que es constante. Bien. Acá donde dijimos que se va a justificar lo de la constante, porque nos dice que hallemos la función g, pero no cualquier función g, sino una que además esa función g yo la reemplace en 0 y el resultado me dé menos 2. Entonces digo, bueno, escribo g' de x igual a 3x menos 1, integro ambos miembros, la integral con la derivada se va, me queda la función g, esta la integro, 3x cuadrado sobre 2 menos 1 por x más una constante. Paso limpio esto, ya tengo mi función g, pero me falta reemplazar esto para encontrar el valor de esa constante. Entonces digo, cuando la x valga 0, ahora vamos a reemplazar a la x por 0, 0 al cuadrado menos 0 más c, y a la función por menos 2, porque eso es lo que nos dice. Mire, cuando la x valga 0, esta función vale menos 2. Así que directamente, todo esto, como es 0, justo se va, y c queda igual a menos 2 de casualidad. Si esto hubiese sido 1, esto hubiera dado otro número, 5 octavos, y acá la constante hubiera sido 5 octavos. En nuestro caso, la función que nos están pidiendo sería 3 medios x cuadrado menos x menos 2. Y ahí quedaría el resultado de esa función. Con toda esta hay que hacer lo mismo. Muy bien. Muchas gracias.